Hola, hola a todos. En esta oportunidad vamos a conversar un poco referente al proceso de selección de talento para una empresa que se dedica a el marketing digital, denominada Agencia Creativos Digitales. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. La agencia Creativos Digitales se encuentra en la búsqueda de un estratega de contenidos y redes sociales. Ahora bien, para entrar un poco en contexto, esta empresa se trata de una agencia de marketing que trabaja para marcas de consumo masivo. Este trabajo es 100% basado en resultados y tendencias virales. ¿Cuál es su mayor desafío? La creatividad y la actualidad son difíciles de medir. Entonces, ¿cómo podemos diseñar un proceso de selección basado en un reto práctico? Que este a su vez evalúe la capacidad de este candidato para crear una mini campaña viral que en realidad es lo que estamos buscando. ¿Cómo podemos analizar el portafolio digital del aspirante? Ok, vamos a dar inicio a nuestro proceso de selección con la primera fase, que se trata de consolidar este análisis de cargo y el perfil ideal que necesitamos. Bien, necesitamos entonces una estratega de contenido y redes sociales. Pero es importante tener claro que la responsabilidad que va a manejar esta estratega trasciende las responsabilidades tradicionales del community manager, que es el concepto con el cual estamos un poco más familiarizados. Mientras que un community manager se encarga de la interacción diaria y la gestión de la comunidad, el estratega es, digamos, como el arquitecto de la presencia digital. Esto es un rol fundamentalmente analítico y de liderazgo. Este profesional no solamente va a crear y seleccionar el contenido atractivo, sino que también va a diseñar y va a desarrollar estrategias, como su nombre lo indica, ¿verdad?, que se van a alinear con los objetivos de negocio de la empresa. Esta estratega tiene que ser, valga la redundancia lo que voy a decir, un pensador estratégico al que le apasione el marketing digital, con una gran capacidad analítica y una habilidad para colaborar eficazmente con distintos equipos. ¿Cuál es la misión de este cargo? Liderar la comunicación social que refuerza la alineación de la marca, y esta marca se va a alinear con los objetivos de marketing de forma más amplia. Por lo tanto, tiene que mantener al tanto de las nuevas tendencias digitales. Esto, digamos, que son la base fundamental en la cual nos vamos a enfocar al momento de diseñar el perfil para este cargo de estratega. Ahora, es importante resaltar que el perfil ideal para este puesto es una combinación de habilidades técnicas o de habilidades duras y habilidades blandas. Entonces vamos a definir cuáles son esas competencias críticas, ¿verdad? Cuando hablamos de habilidades duras para este cargo, es importante que este estratega sepa analizar datos y KPIs. Los KPIs son los indicadores claves de rendimiento. Es importante que sepa rastrear y analizar métricas, como, no sé, el alcance, las impresiones, la tasa de viralidad, entre otras. Otra habilidad dura sería el conocimiento de plataformas y herramientas. Es fundamental un conocimiento profundo de las plataformas para este cargo, porque cada una de ellas tiene sus propias particularidades y su propia audiencia. Entonces él tiene que saber cómo abordar estas plataformas. Y finalmente, otra habilidad dura que es fundamental es la creación de contenido multimedia. ¿Por qué? Porque esto es la columna vertebral de las redes sociales, ¿sí? El candidato debe tener la capacidad de crear contenido visual y escrito, y este contenido a su vez tiene que resonar en la audiencia. Pero no todo queda en habilidades duras. También es importante las habilidades blandas, como por ejemplo la detección de tendencias y adaptabilidad, ya que el entorno es constantemente cambiante. Entonces el estratega se tiene que mantener al día con las últimas tendencias, las últimas actualizaciones. Tiene que tener también creatividad y pensamiento estratégico, como les indiqué anteriormente. Esto es importante para destacar en un mercado saturado. Y también debe poseer habilidades de comunicación, persuasión y empatía. Debe transmitir mensajes claros, mensajes coherentes, y a su vez la empatía es un elemento crucial porque permite a este profesional conectar de manera auténtica con la audiencia y comprender todo este funcionamiento de las redes. Entonces, estas son unas competencias que tenemos que tener presentes. Ok, ahora vamos a continuar hacia la fase 2, que es la estrategia de reclutamiento 4.0. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener claro como agencia, tener desarrollados un mensaje de atracción para seducir ese talento ideal.
La autora Valdés en el 2024 menciona que el reclutamiento 4.0 se aleja un poco de los métodos tradicionales y se centra en atraer a los mejores talentos mejorando la imagen de la empresa. Basado en esta premisa, para una agencia de marketing de consumo masivo, que es la que estamos tratando en esta ocasión, en este caso, pues desarrollaremos la propia marca empleadora o el término en inglés employer brand. ¿Por qué? Porque esto genera un activo estratégico. El employer brand es la reputación de la empresa entre sus empleados y la fuerza laboral. Un buen employer branding genera confianza, atrae a los candidatos que se identifican con los valores, la misión y la visión de la empresa y hace que los procesos de selección sean más eficientes. Si la agencia promociona una cultura de innovación, pero sus feeds de redes sociales o su página de empleo son estáticos, entonces el candidato lo va a percibir como una falta de coherencia. Entonces esta inautenticidad puede alejar al talento más calificado. Bien, ahora, ¿dónde vamos a buscar a los candidatos? Continuando con la autora Valdés en el 2024, ella establece que la estrategia de reclutamiento 4.0 se basa en tácticas proactivas para captar el talento. O sea, no es solamente limitarse a publicar en portales de empleo, sino también utilizar esas competencias propias de la agencia, esas competencias de marketing que son propias para poder atraer a candidatos pasivos, por ejemplo, aquellos que ya tienen un empleo pero desean mejorar. Entonces, digamos que hay dos líneas o dos vertientes para hacer este tipo de reclutamiento. Uno que es a través del inbound recruiting o el contenido de atracción o este reclutamiento entrante, que se basa en el uso de las redes sociales y del marketing de contenidos para atraer el interés de los candidatos, ¿sí? La agencia puede crear contenido educativo, divulgativo, de humor, que esté relacionado con su sector, con un lenguaje claro, un lenguaje bastante atractivo. ¿Por qué? Porque esto no solo atrae a los candidatos, sino también pueden construir una base de datos a largo plazo. Y otra técnica sería la gamificación en la atracción. La gamificación es una tendencia en la cual se aplican dinámicas de juego para promover la creatividad y así potenciar la marca de la compañía. Un poco de lo que hablamos del employer brand en láminas anteriores. Por ejemplo, la agencia puede diseñar puzzles o desafíos virtuales que se adapten al puesto a cubrir. Un ejemplo de esto lo utiliza L'Oreal. L'Oreal gamificó la experiencia de probarse maquillajes con una aplicación que ellos denominan Makeup Genius para poder generar interacción. Por ejemplo, la agencia puede crear un minijuego en su sitio web, ¿verdad? Y desafiar a los candidatos a cazar tendencias o a resolver un enigma. Quienes participen en este juego y no solamente lo superen, pueden demostrar que tienen habilidades blandas como las competencias que estaba mencionando, tales como la creatividad, el pensamiento lateral y la adaptabilidad. Y esto de alguna manera pues me va a facilitar las etapas de selección posteriores. Bien, ahora continuamos con la fase 3, que es la del proceso de selección, ¿verdad? Y el uso de las herramientas como tal. Para hacer este proceso de selección, para este cargo de estratega, vamos a utilizar tres herramientas. Una que es la evaluación del portafolio digital personal, la otra que es el reto práctico, el diseño de una mini campaña viral y finalmente vamos a hacer una simulación de habilidades blandas a través de un Assessment Center. Entonces, bueno, comenzamos primero con la evaluación del portafolio digital personal. Rodríguez y colaboradores en el 2013 establecen que el portafolio digital es la evidencia más importante de la capacidad del candidato. Va más allá de la estética y analizar los resultados, digamos que es una combinación de criterios cuantitativos y cualitativos. Acá les traigo un flujograma del proceso, entonces se los voy a ir explicando poco a poco, ¿verdad? Primero recibimos el portafolio, ¿verdad? Hacemos la recepción. Luego pasamos a revisar el portafolio, utilizando criterios de evaluación como la organización, la usabilidad, o sea, es claro, es organizado. El candidato explica el problema, los objetivos, las estrategias de las campañas que ha realizado. Por supuesto, tomamos en cuenta las métricas de éxito, los KPI, que les había mencionado anteriormente, la calidad del contenido y la coherencia y la voz de marca, ¿sí? Un estratega debe ser capaz de crear contenido que refleje la personalidad de la marca. Porque lo que les decía, no es simplemente publicar por publicar, sino que tiene que tener una estrategia. Acá hacemos un filtrado inicial. Si el portafolio cumple con estos criterios mínimos, el candidato avanza a la siguiente fase, que sería la del reto práctico. De lo contrario, se descarta y allí culmina ese proceso.
Si el candidato cumple, pasa a una segunda fase que sería el del reto práctico, el del diseño de la mini campaña viral. El reto práctico, según el autor Moscoso en el 2008, él define que es una herramienta muy eficaz para evaluar la creatividad del candidato, ¿verdad? Y eso es lo que queremos en esta estrategia. Google, por ejemplo, ha demostrado la eficacia de estos retos creativos en sus procesos de reclutamiento, ¿sí? Entonces, de acuerdo al flujograma, primero asignamos el reto. Le presentamos al candidato un escenario para que él diseñe una mini campaña viral para un producto específico. Luego desarrollamos el reto. El candidato debe entregar elementos como análisis de tendencia, debe identificar la tendencia actual y justificar por qué es importante, la idea y el concepto creativo, una descripción de la campaña, su narrativa, ¿verdad? Aquí podemos evaluar ese tono de la personalidad que tiene este aspirante. Debe entregar bocetos de contenido, 2 o 3 ejemplos visuales de publicaciones. Digamos que, no sé, un reel, un carrusel y un post de Facebook, por ejemplo. Y finalmente, los KPI, la propuesta de medición. Es muy importante que esto sea medible, ¿sí? Porque digamos que esto es algo fundamental para este tipo de cargo. Una vez se desarrolla el reto, se pasa a la evaluación, el jurado revisa todos estos entregables, se evalúa la creatividad, el pensamiento estratégico y la practicidad de la propuesta. Finalmente, se hace un segundo filtrado. Si presenta un reto sólido y bien fundamentado, pasa a la siguiente etapa. De lo contrario, se descarta. Y ya la última etapa sería la del Assessment Center, que es a través de una simulación de habilidades blandas, ¿verdad? El autor Achuco, en el año 2022, establece que el Assessment Center constituye una herramienta de selección idónea para seleccionar a los mejores candidatos. ¿Por qué? Porque es importante contratar trabajadores que sobresalen no solamente por las habilidades duras, sino también por las habilidades blandas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos unas dinámicas de simulación. Presentamos 2 tipos de ejercicios. Uno que es el reto de gestión de crisis. Se le presenta al candidato un escenario de crisis de una marca simulada, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, un comentario negativo viral que ha generado controversia. El candidato debe evaluar la situación con rapidez, identificar el problema, los actores y el posible impacto potencial. Y luego proponer un plan de acción que solucione no solamente el problema, sino que también pueda convertir ese feedback negativo en algo positivo, en una oportunidad para la marca. Y el otro ejercicio sería las dinámicas de grupos gamificadas. Son ideales, acá evaluamos liderazgo, pensamiento lateral y colaboración bajo presión. Puede ser un ejemplo de estos juegos, un escape room virtual, donde los candidatos deben resolver enigmas en línea, en grupos, o un juego de supervivencia, donde tienen que priorizar elementos para poder sobrevivir a un desastre simulado. Aquí, ¿qué podemos observar? Habilidades de comunicación, habilidades de empatía y la capacidad de resolución de problemas. Finalmente, se hace una evaluación final donde se consolidan todas las evaluaciones, el portafolio, el reto práctico y los resultados del Assessment Center. Y se crea un perfil completo del candidato para poder tomar una decisión final basada en la evaluación integral y se proceda a la posterior contratación. Bien, ya entrando en la última fase, que sería la 4, ya tomamos nuestra decisión final y las consideraciones éticas. En principio tenemos que establecer la ponderación de la decisión final que les hablaba en el flujograma, ¿verdad? Esto debe ser el resultado de un análisis holístico ponderado de todas las etapas, no únicamente los resultados por separado, ¿sí? No se debe contratar al candidato solamente por su portafolio o solamente por el resultado que tuvo en el reto de la mini campaña, sino por el rendimiento combinado en todas las evaluaciones, ¿sí? Se le tiene que asignar un peso específico a la rúbrica de portafolio, ¿verdad? A través de la evaluación de evidencia de resultados pasados, del reto práctico. Aquí evaluamos la capacidad de ejecución y pensamiento estratégico y de las simulaciones en el assessment, que evaluamos las habilidades blandas y la alineación cultural. La decisión final, pues, es un diagnóstico sobre el potencial candidato para generar un impacto real y sostenible en la agencia. Es importante resaltar que pueden estar presentes en este proceso de selección ciertos sesgos cognitivos que de alguna manera me podrían afectar a mí como gerente de talento humano, mi juicio en estos casos particulares. En este caso, puede estar presente el sesgo de confirmación. Me puede impulsar a buscar información que valide mis primeras impresiones, ignorando, digamos, lo que las contradice. También puede estar presente el efecto halo,
¿verdad? Que hace que alguna característica positiva que tenga el aspirante influya de alguna manera en la valoración general de forma muy elevada. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar estos problemas? Primero, implementar un procedimiento estandarizado que se base en datos, que se base en evidencia concreta, a través de la utilización de estas rúbricas que les hablaba de evaluación objetiva. Y si es posible, inclusive podemos incluir una evaluación a ciegas de los portafolios y de esta manera eliminamos el sesgo inicial. También podemos involucrar un equipo de reclutamiento diverso y, lo más importante, fomentar la autoconciencia sobre los propios prejuicios, ¿verdad?, que podemos tener. Esto puede ayudar a garantizar que la decisión de contratación se base únicamente en las habilidades y en el potencial del candidato, no en las percepciones subjetivas que puedo tener yo como reclutador. Ya para finalizar esta fase, es muy importante reflexionar acerca de cómo vamos a garantizar nosotros como reclutadores una experiencia positiva para todos los candidatos, no únicamente para el aspirante que fue contratado y seleccionado, sino también para los no seleccionados. Entonces, acá les traigo una posibilidad, sería a través de las consideraciones éticas y legales, pues a través de la protección de las ideas de los candidatos, para este caso en específico. Por ejemplo, una de las herramientas que utilizamos fue la del reto práctico, ¿verdad? Pero este reto práctico presenta un dilema ético. ¿Por qué? Porque un candidato invierte tiempo, invierte creatividad en una idea que la agencia puede considerar valiosa, ¿sí? Y entonces, en este caso, si no es seleccionado, ¿qué le garantiza a ese candidato de algún robo de ideas? Entonces, digamos que es legal solicitar un proyecto para fines de selección, pero es crucial ser transparente y dejar establecido que el material que se pide para la evaluación va a ser utilizado solo para la evaluación y no para ningún otro objetivo. Entonces, esto puede ser a través, por ejemplo, de acuerdos de propiedad intelectual y de confidencialidad. La agencia debe protegerse y a su vez proteger al candidato con documentos legales bastante claros. Puede ser, por ejemplo, a través de estos acuerdos de propiedad intelectual o de no divulgación. Estos pueden redactarse para establecer que el material es únicamente para fines de selección y que la agencia no lo va a utilizar sin consentimiento o sin ningún tipo de compensación. Esto evita a la larga riesgos legales y protege la reputación de la empresa. También podemos trabajar con el sistema de compensación por el trabajo de prueba. ¿Por qué? Porque esta compensación demuestra respeto y profesionalismo, además de fortalecer la marca empleadora, que recordemos, inicialmente era ese activo estratégico que nos diferencia de la competencia, ¿no? Entonces, esta compensación puede ser monetaria, a través de algún pago simbólico por el tiempo y el trabajo que dio el candidato, o también se puede ofrecer una compensación no monetaria, como por ejemplo un feedback constructivo y detallado que tenga un valor profesional para el candidato, sobre todo para aquellos que se encuentran al inicio de su carrera, ¿sí? Digamos que en líneas generales, un proceso de selección justo y transparente es un diferenciador clave en el mercado laboral. Los candidatos de alto calibre valoran la ética en el reclutamiento. Es muy importante mantener la ética. Al proteger, por ejemplo, las ideas de los candidatos y ser transparente, la agencia va a atraer al talento de calidad. ¿Por qué? Porque esto se va como a correr la voz y entonces de alguna manera llega a estos aspirantes que comparten estos valores, creando que un círculo virtuoso de integridad, de excelencia, que esto se va a reflejar en el trabajo final del estratega de contenido viral, que es el aspirante que estamos solicitando, ¿sí? Y bueno, acá les dejo el listado de referencias para las personas que deseen ampliar un poco más la información dada en esta presentación. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría compartir una frase de Marisa Mayer, expresidenta y CEO de Yahoo, que dice: en tecnología se trata de personas. Conseguir a las mejores personas, retenerlas, fomentar un entorno creativo y ayudar a encontrar una manera de innovar. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.